Voy a abrir un paréntesis para enseñarle y transmitirle por el Espíritu el significado espiritual de las piedras, porque aquí se habla de las piedras. Ahora escuche, por favor. La primera mención de una piedra en la Biblia, escuche esto, porque la primera mención establece el fundamento de interpretación. Esa es una regla de hermenéutica. La primera mención de algo en la palabra establece el principio de interpretación. Y la primera mención de una piedra en la Biblia es una piedra que la ungieron con aceite. Y esa piedra ungida es una señal profética. Cuando se menciona por primera vez una piedra y que fue ungida con aceite, en el sueño que tuvo Jacob, esa piedra ungida, hermanos, es figura simbólica de Cristo, de la persona de Cristo. Él es la piedra angular de la edificación espiritual de la iglesia. Y la piedra del ángulo siempre era puesto en el cimiento de una casa. Por eso Cristo, como la piedra angular, es el fundamento de la iglesia, y esa piedra ungida que representa la persona de Cristo está en Génesis capítulo 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí está en Génesis capítulo 28, versículo 18. Entonces, ¿qué representan las piedras? Personas. Personas. Todas las piedras que se mencionan en el resto de los libros de la Biblia, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿quién se lo sabe de memoria? Hasta Apocalipsis. Todas las piedras que se mencionan en el resto de los libros de la Biblia, hermanos, representan la persona de los creyentes, edificados y unificados en una sola estructura, formando así las paredes de la casa de Dios, la iglesia. Por ello, en la palabra, a usted y a mí, así como está en Levíticos capítulo 14, 41, se nos compara como piedras. Pero también en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, a los creyentes se nos compara como piedras espirituales, piedras vivas, y que estamos siendo edificados como una casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y esas piedras vivas forman espiritualmente la estructura interna de la iglesia, comparada simbólicamente como una pared. ¿Sí estamos aplicándole discernimiento a esto? Esto es entender la palabra con discernimiento, hermanos. Y le estoy hablando del significado espiritual de las piedras. Las últimas piedras que se mencionan en el libro de Apocalipsis son llamadas piedras preciosas. Piedras preciosas que fueron vivificadas. Piedras preciosas porque fueron transformadas por el Espíritu. Piedras preciosas porque serán glorificadas, almas, personas glorificadas eternamente con Dios. Piedras preciosas. Apocalipsis 21, 11. Mire cómo la totalidad de los creyentes, comparados como una o como piedras preciosas, mire la imagen, la figura que pudo ver el apóstol Juan, hablando de la iglesia, dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal. Ahí están todos los creyentes unificados, transformados, glorificados. Miren la apariencia. Procesados, transformados por el Espíritu Santo y glorificados en Cristo, formando una sola estructura interna de la Nueva Jerusalén, la iglesia como casa y morada eterna de Dios. Ahí estamos todos los creyentes edificados, unificados, transformados y glorificados. Por ello, en la eternidad, la imagen de la iglesia gloriosa, la Nueva Jerusalén, la casa espiritual de Dios, es como una sola piedra, gloriosa, resplandeciente. Por ello la exigencia es que como casa tengamos cuidado de que no nos contaminemos de lepra, porque nos podemos perder de ese estado glorioso que nos espera, de ese estado glorioso que te espera a ti y a mí, si seguimos juntos, santos, limpios, en santidad, formando la estructura interna de la iglesia, hermanos, como piedras, formando las paredes. Y estoy hablando de cosas muy espirituales. Regresando a la revelación de Levítico 14, por eso el sacerdote tenía la orden de que se tenían que arrancar esas piedras, porque se habían llenado de inmundicia. Y en la revelación de Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén no entrará nada inmundo, no tendrá parte nada inmundo. En la estructura interna de la iglesia como en la Nueva Jerusalén no habrá lugar para nada de inmundicia. Completamente, santidad total, santidad completa. Ahora, cuando la pared se llenaba de lepra, las piedras internas que formaban aquella pared también se contaminaban de plaga de inmundicia. ¿Y qué significa esto? Espiritualmente, cuando una iglesia se contamina de inmundicia en su estructura, los creyentes internamente también corren peligro de contaminarse de inmundicia.